Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro para construir los sueños que tú también sueñas y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Katia? Muy bien, ¿cómo amaneciste hoy? Bien, bien. Sábado, bueno, estamos grabando sábado. Sábado Se por la supone que no, mañana. uno no puede decir como cuando graba, a veces no sale, obviamente no sale como al tiempo, pero bueno, estamos grabando un sábado que estamos descansando un poco. Sí, y bueno, hoy traemos un tema, vamos a hablar un poquito de algo que creo que cada uno de nosotros hemos experimentado, todos los seres humanos, creo que ninguno se ha escapado, y es del rechazo. Y vamos a ver de pronto un poquito cómo lo hemos vivido nosotros y también cómo en la Biblia, de pronto algunos ejemplos y de cómo Dios tiene cuidado de nosotros cuando experimentamos esas situaciones. Y decidimos hablar del rechazo porque siento que es algo que nos ha acompañado durante la vida y nos acompañará hasta que demos nuestro último suspiro, no solo nosotros. Siento que el rechazo o el recibir, el rechazo se traduce como recibir un no, lo vamos a recibir, o sea, cualquiera está expuesto a recibir un no, no importa la religión ni el estatus económico, si está en el primero o el tercer mundo, no importa dónde estemos, podemos recibir un no y se presenta en diferentes espacios de nuestra vida. Sí, Entonces, y bueno, también se ve como que, bueno, no le podemos gustar a todo el mundo, entonces, claro que sí, por algunas personas vamos a ser de alguna forma rechazados por eso, porque no les gustamos, no somos de su agrado, pero creo que está bien también, no podemos agradarle a todo el mundo. yo creo que Entonces, hay algo importante que decías, o sea, como que sí, sí va a pasar y es normal. Y yo creo que a eso es a lo que debemos llegar. El rechazo está normal experimentarlo, es muchísimo más común de lo que nosotros creemos, pero obviamente la manera en cómo nosotros lo recibimos, lo asumimos y dejamos que nos afecte, pues ahí estaría de pronto el problema de recibir un no o un sí. Porque ujú, los sí los recibimos, los abrazamos y estamos felices porque es lo que sí. nosotros queríamos y esperábamos. Y de hecho, cuando estamos entre amigos o familia o cualquier persona, es súper fácil exponer las veces que recibimos un sí. Pero Ujú. cuando nos toca hablar de los nos, es un poco más difícil y puede ser hasta más doloroso para todos. Sí, yo recuerdo que, digamos que una experiencia, o todo cuando estamos en esa crisis de identidad, en la pubertad y muchas cosas, yo recuerdo que para mí fue muy difícil. Yo, obviamente, yo no llegué todos mis papás, mis familiares, perdón, no son cristianos. Entonces, pues yo llegué a la iglesia en un contexto en el que algunos familiares decían, no puede ser, ahora Katia va a parecer una viejita y va a empezar a vestir así todo raro. Y por el otro lado, también en la escuela, no sé si, bueno, nosotras que somos colombianas, sabemos que habían días que hacían esos gym day, no sé si en tu escuela los Ay, hacían. sí. Sí, que era el día que íbamos a ir en ropa pues particular. Y pues de alguna forma uno se ve, nosotros nos vemos diferentes, entonces eran como que, ay, ¿y tú por qué vistes así? Entonces, imagínate ser un adolescente y empezar a, a experimentar eso, como el rechazo de algunas personas de que, uy, la rarita, pues que de pronto viste diferente o algo así. Entonces sí puede causar en uno como ese sentimiento de inferioridad y de creer, ay, sí, es cierto lo que de pronto dicen de mí, o es cierto de que me rechazan porque de verdad no soy nada bueno. Y pues eso viene también de una falta de amor propio, ¿cierto? Porque el rechazo siempre va a estar, pero la manera en la que tú lo recibes es por cómo tú te miras a ti mismo y el aprecio, la autoestima de la que dice que uno O tiene. de pronto también como todo ese proceso de crianza, porque finalmente desde niños pues recibimos no y sí, cuando los papás nos decían, no te subas allá, no hagas esto, o sea, estamos expuestos a esos nos, pero de pronto sí hay experiencias o de rechazo que sí nos llevan de pronto ya a verlo muy diferente. Ejemplo, cuando se ve ya la autoestima afectada, cuando ya de pronto nos sentimos atacados siempre que recibimos un no.
que son como esas cosas que de pronto ya no le sabemos dar manejo a través del tiempo. Pero se da Ujú. hasta en las relaciones de pareja. Ejemplo, si una pareja a ti te dice que está saliendo con alguien, pero después te dice, ok, no eres la persona. A Ujú. veces como esas experiencias también te llevan a no sentirte suficiente. Y para hablar de ese tema, tienes que ir a escucharte el episodio en el que tuvimos a Diana Zapata, donde hablamos un poco del ser suficiente, porque a veces ese rechazo nos lleva a eso. Genera eso, ese sentimiento en nosotros. Sí, desencadena muchas cosas más, pero obviamente, o sea, el rechazo siempre va a estar, pero la manera en la que nosotros lo afrontamos va a ser totalmente la diferencia. Y podemos ver en la Biblia un caso que creo que es uno de mis favoritos, porque, pues imagínate, nosotras como mujeres, ¿no? Que de pronto nos guste a alguien, estemos enamorados de alguien y que esa persona pues nos rechace por el hecho de que sí, ama a otra persona, lo cual es completamente normal, pero nosotros lo podemos, obviamente, no nos puede generar en nosotros un sentimiento negativo. Entonces vamos a hablarlo y es el caso de Raquel y Lea. Entonces, Está en eh, Génesis, para bueno, que uno lo quiera leer. comienza desde el 29 cuando pues Jacob, pues ya saben que llegó a Harán y llegó allá, conoció a su pariente Labán. Pues sabemos que él tenía dos hijos, pero digamos que la forma en la que Jacob llegó y, y pues conoció a Raquel, se enamoró de ella, pues igual ahí dice que ella era muy linda, dice explícitamente que tenía hermosa figura y buen aspecto, entonces podemos decir que era muy linda, entonces él se enamoró de ella y pues ya saben, ¿no? Que él estaba dispuesto a trabajar 7 años por ella, pero digamos que en esas costumbres antiguas, antiguas, en las costumbres pues de en ese contexto, las mayor Como la hermana mayor debía casarse primero debe, ajá, que la hermana menor. exacto. Entonces esto generó pues ya lo que de pronto muchas personas saben, si alguien está escuchando y no lo ha leído, que lo dudo mucho porque creo que es una historia muy conocida, pero si alguien no la ha leído, pues los invitamos a que lo lean. Y es que, pues bueno, sí, él pues, llegó, trabajó esos 7 años y cuando se cumplió el tiempo, resulta que él recibió a Al- Raquel, a Lea, a Lea. como por engaño, ¿no? Entonces, bueno, él le dijo, tú me engañaste, y me imagino, ¿no? El sentimiento que se pudo generar en ella al decir, ay, es que él quería era a Raquel, y entonces no me aprecia, está diciendo que no me quiere, porque en la Biblia dice que él la amó más a Raquel. Entonces sí, Lea sí experimentó como ese rechazo por parte de Jacob. Y Pues de ya ahí, saben que él estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años por ella, pero no fue que él estuvo 7 años con Lea y luego ya Raquel, luego de otros 7 años se le entregaron a Raquel, no. Luego de esa semana, él recibió a Raquel también. Entonces imagínate estar ahí con estas dos mujeres y que pues una se sienta rechazada y que la otra, bueno, pero no sé, ahí además podemos, porque desde el comienzo él dejó clarísimo que quería a Raquel, o sea, Lea eso. era como la intrusa, no la intrusa, pero como Ujú. la no deseada, la no amada, no era la amada De la que él quería, sí. Y eso está en el versículo 31 de Génesis, capítulo 29 donde dice explícitamente que sí, que dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces sí podemos ver que Dios se dio cuenta que ella estaba siendo menospreciada. Y en ese tiempo tener hijos era algo muy importante, era le daba un valor especial a las mujeres. Y en ese contexto, ¿no? En ese lugar para ellos. Entonces, la manera en la que de pronto Dios se dio cuenta de que, o bueno, cuidó de ella y le quiso mostrar, bueno, tú sí me importas, te voy a dar hijos para que tú des- entiendo tu dolor. exactamente. Pero entonces, pues ya sabemos, ¿no? No sé si tú quieres aportar de pronto ahí otra cosita, Pues ahí con pero los nombres, no sé si como que ya vayamos directamente entonces al 31 donde ya dice, bueno, Raquel era estéril y Lea pudo tener los hijos, pero entonces primer hijo, o sea, como que en los nombres de los hijos,
demostraba como ese deseo o ese anhelo de ser de amada. ser amada por alguien que de pronto la rechazaba, en ese caso su esposo. Pero es que ella, en el versículo 32 cuando ya empezamos, que ella, nos damos cuenta que ella tiene su primer hijo, nos damos cuenta que ella había enfocado toda su vida, su pensamiento y como todas sus energías a intentar buscar el agrado de su marido, ¿cierto? Entonces nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida nos podemos encontrar en esa dinámica de querer hacer cosas para agradarle a las personas, de incluso hacer cosas que nosotros, que no va acorde a nuestra personalidad, para tratar de buscar la atención de esas otras personas, comportarnos de cierta manera, incluso hasta faltar a nuestros principios solo por el hecho de cierto, de buscar el agrado de esas personas a las que nosotros queremos de pronto impresionar o a las que le queremos gustar o agradar. Entonces, vemos que ella se enfocó tanto solamente en eso, en buscar el agrado de Jacob, que no podía ver como el favor de Dios en su vida. Y siento que eso fue la que lo llevó de pronto cuando le colocaba los nombres a sus hijos, pues ustedes sabían que en la antigüedad colocar un nombre tenía un significado Tenía un muchísimo significado. más profundo que ahora. Entonces, como que ella en el versículo 32 no sé si pues lo tienes allí, lo puedes de Acá lo pronto tengo. compartir. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. O sea, como le Como que enfocó bueno, al principio esto, reconoció, y yo creo que fue esa ilusión también de cuando tú empiezas a hacer cosas, cuando tú lo decías, cuando tú has sido rechazada, y entonces tú dices, ok, si yo empiezo a hacer esto, ellos me van a amar. Y yo mm, creo que la ilusión de ella fue esa, tengo un hijo y ya él me va a amar porque le estoy dando un heredero. Yo siento que como que en esa época era mucho de esos, sí, de pronto el sí voy hombre, a el ganarme, primogénito, el sí, sí, sí voy a ganarme su amor y su favor. Y en el versículo 32 dice que otra vez ella quedó embarazada del mientras 33. Raquel no podía tener hijos. Entonces dice que le puso, dice, oyó Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Ahí ya estaba como que, bueno, sí, sí, sí es Dios que me estaba bendiciendo porque él sabe que de pronto Jacob no, sí, estoy siendo menospreciada por él, no estoy siendo amada de la forma en la que yo quiero. Pero en el siguiente, en el 34 Ujú. ah, dice, no sé si lo puedes leer. Bueno, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. O sea, Ujú, es como cuando ya dice, bueno, la primera no, la segunda no, la tercera la vencida. ujú, sí, y como que Ahora bueno, ahora, esta vez se unirá mi sí, marido conmigo, porque le daba a luz tres hijos. Por tanto, exactamente. llamó su nombre Leví. Exacto. Entonces era como que, bueno, yo le estoy dando hijos, la otra no, entonces ahora sí, es como que, bueno, la primera no fue, la segunda tampoco y la tercera es la vencida. Como que, pero no se estaba dando cuenta de que era Dios el que la estaba mirando, ¿cierto? Y en el último, ya ella como cansada, como cansada, entonces dice que dio a luz otro hijo y dijo, ay no, ya basta, esta vez alabaré a Jehová. Entonces ya cambió su manera de pensar un poco, pues en los versículos siguientes nos damos cuenta de que pues ese conflicto sigue todavía entre ella y su hermana, pero fue bonito porque ahí ella pudo reconocer de que bueno, ¿qué pasa? O sea, ya, esta vez ya me voy a dejar como de tantas cosas y esta vez voy a centrar mi atención en Dios. Entonces dice, esta vez ya no voy a decir, ay, sí, no voy a hacer, no lo voy a hacerlo como para que mi esposo me vea, sino que esta vez voy a adorar a Dios. Entonces, como es cierto que el rechazo puede causar cosas en nosotros, pero qué bonito es que nosotros digamos, bueno, pero voy a adorar a Dios en medio de esta situación porque Él no me rechaza. Él no me ve como de pronto las otras personas me ve o no, Él no está causando en mí o no va a causar en mí ese sentimiento de rechazo, de que estoy siendo rechazado por él. Él me acepta y me ama. Entonces, cuando nosotros nos apoderamos del amor de Dios, creo que hace un cambio en nosotros. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestro valor viene de Dios,
y no la de gente. las cosas, exactamente, o de las cosas que las personas puedan decir de Además, nosotros. porque la única manera de derrotar la mentira, como la única arma de derrotar la mentira es la verdad, Ujú, es la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones, de hecho, también lo hablamos en un episodio con María, cuando ella decía, para mí era muy fácil decirle a la gente, o suele ser muy fácil decirle a la ujú. gente, Cristo es para ti, pero cuando yo tenía que decirlo, Cristo es para mí, es difícil. Entonces, en muchas ocasiones podemos aplicar la palabra de Dios para otros, pero no la absorbemos para nosotros mismos. No podemos Exactamente, recibirla y Dios dice, bueno, es criatura mía, creación perfecta, pero nosotros no nos logramos ver así porque circunstancias como estas, como un no, determinan muchas veces ese transitar de nosotros y no podemos dejar que, ejemplo, yo quiero poner acá como un ejemplo, estando acá en Estados Unidos, cuando yo empecé a ir a la iglesia americana y yo empecé a comparar con gente cuando profesionalmente, que sabemos que hasta pelados de 25 años, personas de 25 años, tienen ya una maestría, a veces dos, hasta tres maestrías. Y bueno, uno apenas está acá comenzando todo el proceso otra vez de estudiar, de tener una carrera, ser profesional, y puedes recibir comentarios como, apenas vas a estudiar algo, o sea, como que a esta edad, ¿cuántos años tienes? sí, Pero, y uno puede dejar que de pronto ese comentario haga algo en uno o analizar realmente el contexto de la información, porque uno no puede permitir que la pieza de una información se convierta en toda tu realidad. Entonces, exacto. si nosotros miramos, ok, sí, apenas voy a iniciar tal vez una carrera y no tengo las tres maestrías que otra persona tiene, pero es que yo vengo de otro contexto, yo emigré, o sea, como que tantas cosas. Entonces es como analizar qué camino yo he recorrido y no dejar Ujú. que eso me detenga, porque yo siento que el rechazo es un arma de doble filo, te detiene o te impulsa. Exacto. No, Entonces ahí es donde uno decide a qué, por ejemplo, no sé, que te vos pregunto, escuchas. ¿qué nos tú crees que de pronto uno podría recibir y cuáles no? No sé si. No, pues lo primero yo creo que uno no debe comparar los procesos propios con los de otros. Yo no puedo venir aquí a comparar y decir, ay, una persona que nació aquí y quiero tener las mismas oportunidades que ellos tuvieron. Eso me llevó a mí a muchas veces ser desagradecida, porque entonces comparaba mi vida con otros y no me daba cuenta de las propias bendiciones que Dios me está dando a mí. Entonces yo tengo 29 años y voy a completar mi maestría aquí, voy a empezarla apenas, pero entonces no puedo compararme con alguien que nació aquí y que pues tiene student loan y yo no tengo acceso a esas posibilidades. Entonces con sudor y temblor pues lo completamos, ¿cierto? O en tu caso de que, bueno, tienes una carrera en Colombia y decidiste cambiar. Entonces creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado es con mucho trabajo interior y con mucha ayuda profesional y espiritual también, eh, de entender que mi proceso es diferente y no tengo que compararme con nadie. ¿Sí? Entonces, claro que sí. O sea, yo recuerdo que yo en muchas ocasiones viví el rechazo en mi iglesia, en el contexto en el que yo crecí, que me preguntaban que de quién era hija, que dónde nací, que quiénes eran mis papás, que si mis papás eran unos líderes. Y aún en mis 29 años, todavía recibo esas preguntas. Y bueno, no es como un rechazo, ¿cierto? Pero como ya está en mí ese sentimiento de rechazo de otras situaciones que he vivido anteriormente, entonces me llevan a recibirlo de esa forma en la que yo digo, uy, me está atacando o me va a rechazar si digo que no. Entonces, como es como algo que está ya sembrado en nosotros y no le hemos permitido a Dios como que lo sane completamente. Pero recuerdo que yo un día hablando eh, con una psicóloga cristiana, pues ella precisamente me decía eso, como que, bueno, y ellos, pues el que te pregunta si eres hija de un ministro, pues ellos son, su hijo es hijo de un ministro, o
sí, si alguien te rechaza porque no tiene dinero, ¿cuánto dinero tienen ellos? Entonces, como Oh, y mm, aunque decido yo, porque el rechazo siempre va a estar, entonces decido yo tomarlo, aceptarlo y apropiarme de él, o decido decir, ay, no, pues no lo soy y qué, o sea, como entender cuál es mi valor, como los invitamos también a ver ese episodio de Diana, que de verdad ella decía, como que yo tengo que entender la obra que Dios hizo en mí, para entonces yo no poner en la balanza de que, ay, no, no soy hijo de un ministro, mis papás no son cristianos, no nací en cuna de oro, como dicen por allí, o no, aparentemente no podría humanamente tener nada que ofrecer, pero entonces yo entiendo la obra que Dios hizo en mí y lo que soy yo como persona y lo que he trabajado mucho en mí para decir, sí, sí soy alguien que tiene valor a pesar de que alguien me pueda rechazar. Entonces, les dejamos ahí eso. yo creo que con eso sí hay que ser muy cuidadosos. ¿Por Ujú, qué? Porque nosotros predicamos un evangelio de gracia, de ujú, perdón, de amor, de la obra redentora de Dios. ujú. Y eso, y quiero traer acá de pronto un ejemplo en el que también lo podemos aplicar, y es gente que ha sido de pronto la oveja negra, entre comillas, en una Sí, sí. congregación y se le han, de pronto, bueno, o sea, ha cometido sus errores y ha caído en pecado y este montón de cosas y queda expuesto al escarnio público, pero después esa persona decide regresar y siento que queda como tildada y le empiezan hasta el rechazo en Rechazo. el tema del servicio, como que no puede servir porque cometió esto y entonces ignoramos la obra que Dios hace y cómo la sangre de Dios cubre esa multitud de errores. Y si Dios la perdonó, ¿quiénes somos nosotros de pronto para juzgar o dejar que tenga ese crecimiento que Dios quiere que tenga esa persona dentro de la congregación? Entonces, los nos que nosotros debemos de pronto recibir son los que nos dan esa retroalimentación, los que nos invitan a mejorar, los que nos Ujú. generan como ese acompañamiento, como un no desde nosotros a veces Desde la edificación, sí, desde la... hemos hablado como, no, esto, pero entonces como que intentamos eso, algo que nos invite a mejorar. Sí, Y como el el feedback. no, ajá, y el no que deberíamos rechazar es el que desconoce el proceso que nosotros hemos vivido. Ujú. El Sí, que, que tú sientes que es como para hacer daño, para destruir. Entonces, nada, queremos dejarle esa corta reflexión, esa invitación a que nos miremos, sigamos trabajando. Yo sé que tú todavía sigues trabajando, yo todavía sigo trabajando en eso, de vernos como Dios nos ve y, y entender que no importa quién nos rechace. Algo bonito es que Jesús no vino de la descendencia o de la simiente de Raquel, vino de la simiente de Leo, porque a Dios así le plació que viniera de la simiente de la rechazada, de la menospreciada. Entonces tú no te preocupes, que Dios puede hacer contigo algo que no puede hacer con el que te rechaza. y, Entonces, ajá, eso es muy hermoso. Y la idea ujú, acá no es romantizar el rechazo, o sea, no es como que nosotros digamos que el rechazo nunca ha dolido, porque sí duele, porque es algo, a veces dicen como no te lo tomes personal, pero ¿cómo no te lo vas a tomar personal si es algo ujú, tuyo? O sea, cuando te están diciendo un no es algo hacia ti. Yo lo que he experimentado con respecto a esto es que como que me genera pausas, dolor, pero no me detengo. O sea, ujú, pausa. Sí necesito una pausa y a veces hasta el drama y la llorada y lo que esto implique, pero no permitas que esto determine quién eres tú, que un no determine el valor que tú tienes en Dios, sino muy que bien. siempre que recibas un no, míralo con gracia, con entendimiento, pídele a Dios también esa humildad, porque un no también va en contra de ese orgullo que nosotros tenemos Ujú, y que podamos crecer, o sea, que lo veamos más como un no para crecer y no desde el no sentirnos buenos, suficientes o para como esa desesperanza, sino ujú. verlo para crecer. Y bueno, Dios les bendiga, los invitamos a que se pasen por esos dos episodios que creo que van muy de la manito con ese, es el que hicimos con María, el de hacer responsable del cambio que estás buscando, y el de
sí eres suficiente, que Yes. creo que de allí podemos sacar información muy importante en cuanto a esto, ¿no? Que cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos menos que los demás. Entonces, gracias por seguir con nosotros. Compartan este episodio para que más amigos, más personas lo puedan escuchar y podamos tener el alcance. Bueno, hasta donde Dios lo permita, ¿cierto? Bueno, Dios les bendiga, que esté muy bendiga. bien. Chao.